Bien, amigos televidentes, muy buenas noches. Su programa Telenoche que produce José La Luz por su canal, Canal 23 Telefuturo. Como siempre, este programa se transmite para Estados Unidos por TV Quiqueya, la página de Twitter y de Facebook de José La Luz. Y en la producción de este programa, como siempre, Carolina Rodríguez, con la ayuda de Julián Jorge, Maleni y Román, que siempre están con nosotros. Nosotros en este programa esperamos que los compañeros se vayan adhiriendo y entonces, bueno, pues decir a la República Dominicana, actualizar las noticias, que es noticia en la República Dominicana que el presidente Danilo Medina va a participar en una ceremonia privada en 42 años de democracia. Es la primera vez, post la muerte de Rafael Leónidas Trujillo, que el presidente de la República no hace un acto ceremonial normal en el salón que agrupa las dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, la Asamblea Nacional. El presidente Danilo Medina va a entregarle un salón privado a Luis Abinader, la banda presidencial, y entonces continuará con el evento, que será un evento que estará asistido solamente por la mitad, asistirán solamente a la mitad de lo que están acostumbrados a asistir a la Asamblea, motivo de la situación del coronavirus. También esa comisión de Palacio ha anunciado que no va a haber ceremonia en la noche en el Palacio, que se hacía siempre un acto grandioso. Hay una serie de actos que son cambiados, así como la juramentación cercana de los funcionarios, etcétera, etcétera. Todo el protocolo que se hacía tiene un sistema de cambio o va a ser cambiado producto del coronavirus. No ha habido una comisión que haya ofrecido una rueda de prensa de cómo va a ser las actividades del 16 de agosto, día en que la República Dominicana celebra la restauración de la República. Y entonces esa es una noticia principal que estaremos abordando un poco más adelante. Pero sí es noticia y es importante el anuncio de que Rusia acaba de decir que encontró una vacuna y que dicha vacuna estará próximamente, es decir, el próximo mes, estará a la venta. En el caso de América Latina, se ha escogido a Brasil, no Chile, como lo ha hecho la Universidad de Oxford y la Universidad de Tecnología de los Estados Unidos de Norteamérica, que también tiene una vacuna desarrollada, que ambas han elegido a Chile por ser el país, según ellos, más desarrollado en laboratorio que tiene Latinoamérica para distribuir la vacuna. En el caso de la vacuna rusa, hay mucho cuestionamiento. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que no confía totalmente en la vacuna rusa porque supuestamente la vacuna rusa todavía está en la fase 3. Sin embargo, el gobierno ruso ha oficializado, ha certificado, ha patentizado esta vacuna que los diferentes laboratorios internacionales y los diferentes países han comenzado a cuestionar porque producir una vacuna no es tan fácil hacerlo en 4 o 5 meses. Noten ustedes que China, por ejemplo, tiene más de 8 meses, alrededor de 8 meses, en la producción de la vacuna. Estados Unidos por igual, la Universidad de Oxford por igual, y de repente dice Rusia que ya consiguió la vacuna. Lo ha hecho el propio presidente que ha hecho el anuncio, Vladimir Putin. Sin embargo, la presidenta alemana, Angela Merkel, dice que la vacuna rusa hay que someterla a prueba, no confía. Y otros presidentes y directivos de laboratorios, sindicatos, han expresado su duda de que la vacuna rusa sea una vacuna confiable. El propio presidente ha dicho que su hija ha recibido la vacuna, que le produjo un poco de fiebre, pero nada más. Entonces, ¿qué va a pasar con la vacuna rusa? Porque la Organización Mundial de la Salud, hasta que no haga el experimento de los rigores necesarios, no va a oficializar esa vacuna. El hecho de que el Ministerio de Salud ruso oficialice una vacuna contra el coronavirus, que es una de las primeras vacunas preventivas, todo lo que ha salido, todos los medicamentos que se han utilizado son post la enfermedad o durante la enfermedad. En este caso, es la primera vacuna que se produce como
de manera preventiva. Y ahí entonces surgen los cuestionamientos. Hace 2 días yo vi una entrevista de Bill Gates, donde Bill Gates decía que una vacuna es difícil producirla en 7 meses. Recuerden ustedes que nosotros hemos hablado aquí del protocolo de cómo se produce una vacuna. Una vacuna primero se hace experimento en monos y luego se hace en macacos. Y luego después que se hace en macacos, entonces pasa al procedimiento de la primera fase, que es una minoría de personas que creo que son 100 personas. Luego pasa a una fase de 500 o 1000 muestras. Y luego, que es la tercera fase y la final para ser reconocida, que es masiva. Entonces, parece ser que la vacuna rusa no ha quemado ni ha llevado el protocolo de cómo lograr que una vacuna sea efectiva. Porque lo importante no es decir yo tengo la vacuna y ya. Lo importante es que la vacuna sea efectiva. Obviamente que hay una serie de proyectos, hay casi 100 proyectos que están siendo financiados por los gobiernos, por la Organización Mundial de la Salud, y 3 de ellos eran los que estaban más avanzados. Lo de Rusia viene a convertirse como una sorpresa. Y hablábamos de Technology de Estados Unidos, la vacuna china y la vacuna de AstraZeneca, que es el laboratorio que la Universidad de Oxford ha contratado para distribuir la vacuna, que esa sí ya tiene vendida alrededor de 5.000 muestras sin salir. 5.000 copias sin salir. Incluso Estados Unidos había comprado 700 millones de esa vacuna. Y los países europeos se habían reunido para comprar una gran cantidad. De hecho, la República Dominicana está entre los países que están haciendo pedidos. Entonces, la vacuna rusa aparece como un tema de guerra fría, de repente, en el que se dice Rusia tiene una vacuna. Y eso es lo que ha provocado el problema de que no se cree en el procedimiento de la vacuna rusa. Rusia es, después de Brasil, y India, es el 4.º país que tiene más casos. Junto con Inglaterra, hablamos de la India, hablamos de Estados Unidos, que es el primero, hablamos de Brasil, que es el segundo. Sin embargo, ¿cómo es posible que teniendo Rusia tantos casos, esa vacuna no tenga una efectividad? Porque se supone que si Rusia estaba haciendo pruebas masivas, el virus debió haber tenido un efecto controlado. Y esa es la duda que ha surgido con respecto a lo que tiene que ver con la vacuna rusa. En la República Dominicana y en el mundo, el virus sigue creciendo de manera considerable. Hoy hay muchas noticias sobre el COVID. Los choferes, los sindicatos choferiles, han dicho que 18 choferes han fallecido ya en la República Dominicana producto del coronavirus. A pesar de que las estadísticas hablan de que la República Dominicana en el último día lo que tuvo fue 500 y algo casos. Son 34.000 casos que la República Dominicana ya tiene de coronavirus. El sistema hospitalario, y a pesar de que se habla de buena noticia porque el ministro saliente, a partir del próximo lunes o del domingo a las 10 de la mañana, acaban de instalar equipos israelíes que supuestamente tienen efectividad en un 95% y la evaluación para detectar si usted tiene COVID o no son solamente 20 minutos. Es decir que se ha adquirido en la República Dominicana una muy buena tecnología que si se masifica se puede llegar a controles de mucha calidad. Entonces, ¿qué pasa también en Estados Unidos? En Estados Unidos las autoridades están contradiciendo la vacuna rusa, aunque los rusos están diciendo, oiga lo que los rusos dicen. Los rusos dicen que ya eso entra en un tema de geopolítica, que por ser Rusia que descubrió la primera vacuna, se le está buscando la parte negativa de los procedimientos y de los experimentos. Obviamente que hasta el propio Vladimir Putin ha dicho que la tercera fase es determinante. No sé por qué él la oficializó sin que se haya cumplido el tema de la fase tercera. En el caso de Estados Unidos dice que en los meses de noviembre va a oficializar la vacuna de Estados Unidos. Ya le dije que AstraZeneca
de la Universidad de Oxford había hablado de septiembre, Estados Unidos está hablando de noviembre y los chinos también están hablando entre noviembre y septiembre. De ser así, que Rusia tenga la vacuna, que Estados Unidos tenga 2 vacunas en muestra para colocarla en noviembre y China tenga una vacuna que habla de noviembre, Inglaterra por igual habla de septiembre, eso quiere decir que sin lugar a la duda, el mundo va a tener una vacuna en tiempo récord, en 11 meses. Lo nunca visto. La vacuna más rápida que se ha elaborado fue la vacuna del SARS, duró 18 meses. Ha sido la vacuna más, en un periodo más corto que ha podido elaborarse, aún teniendo un protocolo de calidad y siendo efectiva. Entonces, Bill Gates duda mucho. Bill Gates está dudando mucho de la efectividad de la vacuna por el tiempo. Lo ha expresado constantemente y esto realmente tiene que preocupar porque una persona como Bill Gates que está haciendo aporte al desarrollo de la vacuna es para preocuparse cuando dice esto. Hay muchos documentos de muchos científicos que están hablando sobre el breve tiempo y que todo el mundo sabe que el procedimiento para la elaboración de una vacuna se escribe con letras de sangre. Cuando hablamos de que se escribe con letras de sangre, es que ninguna fase debe ser obviada, ninguna fase debe ser, digamos, no con los protocolos necesarios para su elaboración, su sistema de calidad. ¿Por qué? Porque va a ser inyectada en personas y no se sabe cuáles son los efectos secundarios a largo plazo que esto va a generar en el organismo de los individuos, sobre todo porque 7.000 millones de habitantes van a tener que ser vacunados, porque si hablamos de 19 millones de personas que están contagiadas con el COVID, el mundo tiene 7.000 y tantas millones de personas, no llega ni al 0.5% la contaminación en el planeta, o sea, los contagiados en el planeta. Por tanto, es de manera obligatoria que las pruebas de la vacuna no se haga sin el protocolo debido. Y eso es lo que se le está diciendo a Rusia. Hay otros medicamentos que son avalados por la FDA, hay muchos medicamentos, ya 3 o 4 medicamentos, pero no son medicamentos preventivos, son medicamentos cuando el virus está presente. Y bueno, la República Dominicana, mucha gente está usando ivermectina, está usando antibióticos de amplio espectro y está usando calmantes. Pero si nosotros decimos, nosotros necesitamos una vacuna preventiva y de repente en 4 o 5 meses, 5 científicos dicen que existe la vacuna preventiva y que la creó la República Dominicana, es difícil que se le crea. Y eso es lo que ha pasado con el tema ruso. Miren, hay noticias, Haití ha iniciado el año escolar con un protocolo, ha establecido un protocolo, Haití no ha tenido tantos casos exagerados, pero creo que la docencia presencial es un problema para la salud y favorece la expansión del virus. El ministro entrante, que es el señor Roberto Furcal, ha dicho lo mismo en la República Dominicana. No hay condiciones para establecer un año escolar de manera presencial. La República Dominicana, nadie, absolutamente nadie creo que vaya a enviar a sus hijos ni a los colegios ni a las escuelas públicas para que los niños se conviertan en vectores de lo que es el COVID. Hay países, que es el caso de la ciudad de Wuhan, donde nació el virus, que ya sí se ha logrado que las personas incluso ya no tengan que usar la mascarilla, porque las pruebas masivas que se han estado aplicando dan una connotación clara, una evidencia de que el coronavirus no está presente ya en la ciudad donde nació, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Wuhan, de la República Popular China. Entonces, los países como los nuestros, que tienen una espiral, una tendencia hacia la alta del coronavirus, sí tienen que cuidarse. Sí tienen que cuidarse porque yo le decía a usted de aquí que el coronavirus, cuando los nuevos contagiados son más que los que están dados de alta, o sea,
los que son liberados de la enfermedad, entonces la R es negativa, está por encima de 1. Y cuando está por encima de 1, quiere decir que si están por encima los nuevos contagiados de los recuperados, entonces la enfermedad tiene una tendencia hacia la expansión. Pero si es menos de ahí, entonces hay un proceso de control. Y aquí, en los últimos 20, 30 días, lo que hemos tenido es una expansión del coronavirus y, por tanto, las actividades masivas que sin protocolo deben ser totalmente restringidas. ¿Cuál será la política del nuevo gobierno a partir del lunes? Porque el ministro de Salud Pública entrante ha dicho que el próximo presidente de la República va a modificar el decreto, no el decreto que manda al estado de emergencia, sino el decreto que establece las medidas. Y esas medidas van a ser cambiadas. No se ha dicho, pero el presidente Luis Abinader tiene bajo su manga otras nuevas medidas que entrarán en vigencia en la próxima semana y la estaremos sabiendo el próximo lunes. Vamos a una pausa y en breve retornamos aquí en Telenoche. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable. Bien, amigos televidentes, de regreso a su programa Telenoche. Bueno, como decíamos en la introducción del programa, el presidente Danilo Medina no participará en la asamblea, en el salón de la asamblea, para hacerle el traspaso de mando a Luis Abinader. Pero sí irá al Congreso, en un salón privado, le va a entregar lo que es la faja presidencial, decimos nosotros, a Luis Abinader. Luego, el presidente Luis Abinader irá a su salón. Ahí estarán los invitados internacionales, estará el presidente, el secretario de Estado norteamericano Pompeo, el ex senador vitalicio de la ciudad de Kansas City, del estado de la ciudad de Kansas City, que participará luego de que Lyndon B. Johnson viniera a la juramentación del presidente profesor Juan Bosch en el año de 1963. No se conocía una autoridad de tanto rango visitar a la República Dominicana en su acto de traspaso de mando. Otro caso, ya lo decíamos, es que creo que el primer traspaso de mando que fue hecho por el doctor Joaquín Balaguer a don Antonio Guzmán Fernández en el año de 1978, no se había producido una situación igual en la que el presidente de la República, por una situación X, no vaya al salón de la Asamblea a entregarle al presidente saliente y a escucharle el discurso que siempre se hace. No todos los presidentes pasan eso. No todos los presidentes hacen eso. ¿Por qué? Porque independientemente del respeto que se tiene en esa asamblea, el discurso del presidente entrante es un discurso que va en contra totalmente del presidente que acaba de entregar. En este caso, imagínense ustedes cuando hay lucha política en el que el candidato derrota al presidente, porque eso es lo que ha pasado en la República Dominicana. Luis Abinader no ha derrotado simple y llanamente a Gonzalo Castillo. Luis Abinader ha derrotado al presidente Danilo Medina. A esa asamblea viene Pompeo, el secretario de Estado norteamericano. Ese secretario de Estado se le atribuye la persona que, independientemente de todo, yo siempre digo que a ese hombre Danilo Medina tiene que agradecer. ¿Por qué? Porque al presidente Danilo Medina, a él no le convenía hacer una reforma a la Constitución de la República. Si Danilo Medina hubiese sometido el proyecto de reforma constitucional, en nuestro país hubiese una crisis política similar a la que está cruzando la hermana República de Bolivia o peor.
Imagínense ustedes que Danilo Medina hubiese tratado y hubiese sometido el proyecto de reforma constitucional. El presidente Leonel Fernández no es verdad que iba a competir con Danilo Medina a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, porque eso no iba a ser positivo ni para la democracia y mucho menos para el presidente Danilo Medina, para la estabilidad política. Leonel Fernández, entonces, sin lugar a duda, se hubiese ido del Partido de la Liberación Dominicana a competir con el presidente Danilo Medina. ¿Y qué hubiese hecho Leonel Fernández? Entiendo yo. La lógica indica que Leonel Fernández hubiese, sin lugar a duda, hecho una alianza con la oposición, con Luis Abinader, para enfrentar al presidente Danilo Medina. Imagínense ustedes que esa lucha política entre Danilo Medina y Luis Abinader, entonces derrotaran al presidente Danilo Medina. No lo derrotaran porque iba a ser una competencia brutal. Entonces, eso iba a traer como consecuencia crisis política. Iba a traer como consecuencia crisis política. Y tuviésemos la República Dominicana una situación peor. De manera que si Pompeo llamó al presidente Danilo Medina y ese fue el motivo para que el presidente Danilo Medina no cometiera ese hecho, porque iba a irse también del gobierno con una cola histórica fatal, como el único presidente que había reformado la Constitución 2 veces únicamente para él reelegirse. De manera que no le convenía al presidente Danilo Medina reformar la Constitución de la República para él volver a aspirar. Entonces, si Pompeo hizo eso y fue Pompeo el que detuvo aquella adrenalina infrenable que había en el Partido de la Liberación Dominicana, bueno, pues yo pienso que Pompeo hizo un papel apegado, buscando intereses o en contra del PLD, le salvó la campana al presidente Danilo Medina de manera personal y al país de que aquí se estableciera una crisis política que yo no sé si tuviera fin. Entonces, el presidente Danilo Medina, en ese salón, frente a Luis Abinader, en ese salón, frente a Pompeo, dice mucha gente, en ese salón, con mucha gente que ve al presidente Danilo Medina y que está hostigando una persecución o una justicia que lo investigue a él y a su funcionario, no se sentiría bien el presidente Danilo Medina haciendo el traspaso de mando por la normalidad que realmente se ha hecho a partir de 1978 en la República Dominicana. Entonces, hay gente que ha cuestionado eso. Vi algunos periódicos que han buscado información, que dicen que el presidente de la República no quiere someterse a bucheo. No creo que en el salón de la Asamblea se utilice ese salón para buchear a nadie, pero hay muchos rumores a raíz de que el presidente de la República no va a asistir a la juramentación de Luis Abinader a la Asamblea Nacional. Así que la debilidad de que, o sea, el COVID le coloca un mecanismo de presión a un hombre también que en su edad es vulnerable, porque el presidente Danilo Medina, a pesar de que no se le conoce públicamente que sea un hombre que sufra, gracias a Dios, ni de hipertensión, ni de tema de diabetes, pero el presidente Danilo Medina es un hombre que ya cruzó los 64 años y por tanto ya se convierte en una persona vulnerable para el COVID. Hay otros eventos que no se han anunciado. El presidente Luis Abinader solamente le falta designar hasta el día de hoy el ministro de Educación Superior y Tecnología, de la MESI. Ninguno de los otros han sido designados, todos los otros, perdón, han sido designados y otras direcciones generales importantes que no ha designado el presidente electo Luis Abinader. Las comisiones de transición que han estado trabajando en diferentes instituciones no han dado informaciones de queja. Ha habido una transición pacífica y de colaboración del actual gobierno con
el Partido Revolucionario Moderno. No ha habido ninguna queja como antes, que si entregaban la nómina, que si no la entregaban, porque ya esos modelos de transparencia han cambiado mucho. Acuérdense ustedes que si tú no me entregas la nómina, yo simplemente ya la bajo del internet, porque es transparencia. Y entonces no creo que existan nóminas ocultas. O sea, todo el que cobra en el Estado aparece en una nómina y el que quiere revisarlo, bueno, pues lo revisa. Entonces, y ahí también expresan los cargos que tiene cada cual. Por tanto, la comisión de transición, en el tema de los nombramientos, que muchas veces es de lo que le coloca más presión al nuevo que entra, bueno, pues tiene los datos de una manera transparente para que pueda ir produciendo algunos cambios. Esos anuncios que se han producido varios anuncios importantes. El tema del Seguro Nacional de Salud, que es muy importante, como la reducción de instituciones. En el Seguro Nacional de Salud todos estamos de acuerdo en que la República Dominicana avance hacia un seguro único, como es el caso del SENASA, que el Estado tenga un seguro fuerte, capaz de dar respuesta, porque es el único seguro que tiene más de 1 millón de pesos en enfermedades catastróficas. El presidente Danilo Medina, en su discurso de campaña, él se había comprometido a ese tipo de modelo, pero habló de crear un fondo, pero finalmente el seguro SENASA terminó cubriendo alrededor de 1 millón de pesos para enfermedades catastróficas y parece ser que no fue necesario la organización de un fondo para este tipo de eventos. O sea que ese tipo de política y de anuncio del presidente Luis Abinader siempre va a encontrar un respaldo por parte de la población porque es necesario. Y la otra parte es la eliminación de muchas instituciones. Hay instituciones que ya, yo siempre he dicho que hay que revisarlas. Yo recuerdo cuando el presidente Danilo Medina, porque esto no es nuevo de la política de Luis Abinader, ya el presidente Danilo Medina viene de eliminar 6 instituciones. Acuérdense cuando él tomó posición en su segundo gobierno, eliminó el CONARE y eliminó la Comisión de Reforma para el sector, la reforma del Estado y la reforma del sector salud. Ahí en la reforma del sector salud yo no entendí, porque se suponía que si veníamos a un modelo de 911, veníamos a un modelo de ampliación de la seguridad social y del seguro nacional, de remodelación de los hospitales, de un cambio drástico del Ministerio de Salud Pública, en la que se transformaba el ministro, se quedaba como una parte no decorativa, pero ejecutiva, y que esa parte operativa pasaba a un director del Servicio Nacional de Salud. Entonces se había producido una gran reforma y no entendimos entonces por qué se eliminaba una comisión que tenía consigo la reforma del sector salud. Igual como he visto también la propuesta de la actual diputada y próxima y senadora electa, Farideh Raful, que habla de la eliminación de una serie de instituciones que yo he dicho que no ha sido bien asesorada porque juegan papeles preponderantes. Y una de ellas es el FEDA. Cuando yo hablo del FEDA, lo hablo por el tema de préstamo. El FEDA puede prestar, pero presta fuera de la ley bancaria. Pero el Banco Agrícola no puede prestar fuera del Código Monetario y Financiero, porque ya es un banco que está bajo la sombrilla de la Superintendencia de Banco y por tanto un crédito que ofrece el Banco Agrícola es igual que lo que ofrece el Banco Reserva, el Popular, el BHD. Y entonces quienes no tienen garantía, quienes no son sujetos de crédito, no pueden ser parte del banco. Sin embargo, el FEDA sí puede jugar ese papel, o la Fundación Banreserva, o no, en este caso Promipyme no, pero Progresando con Solidaridad. Todos esos programas que el presidente Medina creó sí pueden prestar por palabras, pueden prestar a cooperativas para que la cooperativa le presten luego a esas personas que demandan créditos, etcétera, etcétera. Pero si usted elimina el FEDA, entonces esa política que hablaba Hernando de Soto en el Ministerio de Capital, que hay gente que tiene una vivienda, pero no es dueña de esa vivienda, no tiene un título de esa vivienda, no es sujeto de crédito de esa vivienda. Por tanto, no puede accesar al mercado de capital. Y esas son de las grandes incógnitas que se presentan en un sistema donde el que llega nuevo quiere arrasar sin saber y sin estudiar lo que existe allí, y muchas veces eso es totalmente devastador. Así es que esas son todas las intríngulis que hay en esta nueva fase de
de este nuevo gobierno, que sin lugar a duda va a querer y está obligado a diferenciarse del gobierno del presidente Danilo Medina. Pero usted puede totalmente diferenciarse de la política de su antecesor sin la necesidad de barrer con todo, con lo que está establecido, no solamente en el gobierno del presidente Danilo Medina, sino en la construcción del Estado Dominicano, porque ahí hay instituciones que la creó el propio Partido Revolucionario Dominicano. Ahí hay instituciones, por ejemplo, la OISOE, que uno está de acuerdo que la eliminen por la corrupción que ha representado, la hizo el doctor Balaguer. ¿Quién asume en su sano juicio que el doctor Balaguer no era una persona austera? Un hombre que vivía con 3,000 pesos, el doctor Balaguer. El doctor Balaguer era un hombre eminentemente austero. Entonces, crea una institución como el ISOE. ¿Quién la convierte en corrupción? Los ingenieros. Y la parte política la convierte en corrupción. De manera que sí se está de acuerdo en la reducción de las instituciones que no funcionan. Pero yo tampoco creo en el Estado chico, en el Estado neoliberal, que se hace pequeño y se hace ineficiente. En sociedades como la nuestra, que el sector privado nos juega un papel preponderante, que la informalidad está acabando la sociedad, que se crean miles de empleos, pero son miles de empleos que no tienen formalidad, que no tienen ni seguridad social, ni tienen seguro médico, que son chiriperos. Ganan bien, probablemente ganen más que el salario mínimo, pero no tienen ningún modelo de formalidad. Y hacia ahí es que tiene que ir los enfoques de una administración de calidad y de justicia. Darle formalidad, de cubrir ese capital oculto que, si se declara, le garantiza al gobierno impuestos, le garantiza al gobierno organización, le garantiza al gobierno efectividad en cada una de sus políticas. Nosotros vamos a una pausa y en breve retornamos aquí en Telenoche. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable. Bien, amigos televidentes, de regreso a su programa Telenoche. Bueno, el presidente Luis Abinader va a encontrar un país en una situación difícil económicamente. Danilo Medina ha dicho que le va a dejar a Luis Abinader 100,000 millones de pesos. Si usted le adhiere 100,000 millones de pesos a una cantidad considerable de dólares que están en el Banco Central, póngale 7,500 millones de dólares, 8,000 millones de dólares, pero sobre todo una condición mejorada en el aspecto de que la tasa del dólar se mantiene entre 59 y 58, o sea, no cruzó la barrera de los 60, se ha mantenido con el COVID ahí, luego de que subiera, ha habido control y sobre todo el anuncio del presidente electo de mantener las autoridades monetarias parece ser que generó confianza en la presión hacia el mercado de divisas. Sin embargo, las recaudaciones han tenido su dificultad, a pesar de que hay cosas positivas, como es el aumento de la remesa en un 28%. La gente, no importa dónde esté, el 70% de la remesa dominicana es de Estados Unidos, y en Estados Unidos, pese al desempleo, el gobierno norteamericano se ha mantenido tirando a las cuentas de los trabajadores y de los desempleados en Estados Unidos cantidades de recursos considerables, lo que le ha podido mantener y enviar a sus familiares. No sucede así en otros países y por tanto no se percibe de otros países que haya llegado grande cantidad de remesas, pero la suma de que hemos crecido un 28% es importante. Pero cuando se anota de que el 80% del turismo extranjero en la República Dominicana no llegó, o sea que el turismo cayó 88%, ahí es para revisarse. Porque nosotros recibimos 7,000 millones de dólares del turismo. Y si usted toma una muestra desde marzo hasta la fecha, el turismo en caída constante, un Producto Interno totalmente devastado. Yo decía
en principio cuando se hablaba que la República Dominicana no va a decrecer, que va a crecer, y yo decía, no, eso es mentira. Es que usted no tiene variable hoy para proyectar el cierre, ni siquiera hoy usted tiene variable para decir cómo vamos a cerrar este año. Usted podrá tener una expectativa, pero hasta que usted no tenga la vacuna, hasta que las personas no reciban inmunidad, no, la actividad económica va a estar siempre limitada, va a estar siempre limitada. Y el pánico, sobre todo el comercio internacional, el tema del abastecimiento, el aumento del precio de la carga, el aumento del precio en la producción, la inestabilidad de los mercados, usted no puede establecer variables cómo va a terminar este año. Usted podrá decir, bueno, si aparece una vacuna y el mundo vuelve a sus niveles de estabilidad, entonces el 2021 se proyecta como el crecimiento del duplo, que yo no creo que vaya a crecer duplo del 4 al 5% al que se tenía acostumbrado o al 2.5% de los países desarrollados. No vamos a crecer ahí. Félix, pero ¿y ese análisis de que no vamos a crecer? Ah, bueno, por el coste de endeudamiento al que se han sometido los gobiernos, al que se ha sometido el trabajador. ¿O ustedes creen que en la República Dominicana, por ejemplo, un trabajador con 7,000 pesos vive? ¿Con 8,500 pesos de fase vive? No vive. Ahí hay un complemento de endeudamiento. ¿Ustedes creen que a esa persona, cuando se le diga que está en libertad y que el COVID no existe, esa persona se va a montar un avión, o esa persona se va de turismo, o esa persona va por una discoteca? No. Esa persona va a buscar trabajar el doble para ver cómo se estabiliza de la deuda. ¿Cómo se estabiliza de la deuda? Por tanto, esta crisis del COVID ha llegado a una etapa de crisis económica con crisis sanitaria. Y por eso, una de mis recomendaciones, la que yo creo posible y yo creo que es sumamente factible, son los fondos de pensiones. ¿Y por qué los fondos de pensiones? Los fondos de pensiones porque la clase media, que ha sido totalmente desempleada, con 8,500 pesos no vive. Y lo que tiene ahora mismo es su apartamento en venta, y lo que está tratando es de la deuda, traspasarla, etcétera, etcétera. ¿Quién pudiera mejorarle esa condición? Bueno, lo que hizo el Perú y lo que hizo Chile. Como nosotros somos dependientes ideológicos de la política social chilena, porque la seguridad social dominicana es un copy-paste de la seguridad social chilena, los chilenos han decidido darle el 10%, el 20% de los fondos de pensiones a los trabajadores. El Perú ya lo inició y no está pasando por una crisis severa. ¿Por qué? Ah, bueno, porque un promedio de gente que tenga 4 millones de pesos ahorrados en la seguridad social, si le dan un 30, le toca 1.100.000, 1.200.000. Imagínense ustedes que le toque 1.300.000 pesos, entre 800.000 y 1.300.000. El gobierno, la justificación, que fue la primera que lo decía, es que si damos 270.000 millones de pesos al instante, todo el mundo sabe que la economía dominicana, la inflación es fatal. El dólar se mete a 200 por uno. Y los productos se elevan en precio increíble por la devaluación de la moneda. Ahora, no es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que Luis Abinader no vaya a querer sustentar la crisis con el Estado. El Estado se endeude, tampoco llene las expectativas de la gente, y entonces tengamos un Estado que luego de que pase el COVID no tenga capacidad para reactivar la economía. No. La gente puede asumir el costo de la crisis del COVID. Puede tener niveles de responsabilidad. ¿Cómo hacerlo? Bueno, dividiéndolo en salario. Lo que hizo el Perú lo que hizo fue que le permitió a los trabajadores accesar de $5,000 hacia abajo mensual. Usted tenía la oportunidad de decir a la administradora de los fondos de pensiones que le toca a usted, en este caso que hay muchos nombres en la República Dominicana, como si fuera un acuerdo de pago, yo quiero que mi 30% tú me lo des en estas condiciones, en estas condiciones, en estas condiciones. Obviamente que hay un límite ya de los $5,000. Entonces, usted quiere que se lo den en 5 meses, se lo va a dar en 5 meses. Pero, ¿qué es el límite? Pero si usted lo quiere en 12, se lo va a dar en 12. Si usted lo quiere en 30, se lo va a dar en 30. Eso le va a permitir a la clase media dominicana seguir siendo locomotora del consumo. Y si es locomotora del consumo, entonces no vamos a tener problemas, porque si hay consumo y hay oferta, vamos a tener precios equilibrados y vamos a tener crecimiento económico. Y si no tenemos crecimiento económico, vamos a tener por lo menos un decrecimiento mínimo, pero vamos a tener estabilidad.
comparativamente con los que no han tomado medidas correctas. Porque aquí de lo que se trata de colocar recursos en los consumidores que han perdido esos recursos. Y la mejor forma de hacerlo es el 30% de los fondos de pensión. Lo otro sería un invento, porque nosotros vamos a una vacuna, la vacuna en noviembre. Pero ¿cuándo llega la vacuna a la República Dominicana? ¿Cuándo tendremos 7.000 millones de vacunas para el mundo? Eso no lo tiene nadie seguro, ni cómo va a reaccionar esa vacuna. Ni cómo va a reaccionar la vacuna, porque, repito, todas esas vacunas son el producto de la brevedad. La vacuna se están haciendo en el menor tiempo posible. Y las fases no se están cumpliendo, como decía Bill Gates. No confío en eso. No confío. Es más, que hay gente que dice que no va a colocarse la vacuna en el principio. Hay gente que dice que no lo va a hacer, que no va a colocarse la vacuna en el principio. No lo va a hacer porque la vacuna no le representa la confianza necesaria. Entonces, esta crisis económica solo tiene una posibilidad. Si tiene caídas en el turismo, tiene caída en el impuesto interno, va a tener caída totalmente en las aduanas. Entonces, su recurso es endeudarse. Siguiendo endeudándose, el gobierno no va a poder suplir la necesidad. Veamos las estadísticas, por ejemplo. ¿Qué está la gente haciendo? La gente no está invirtiendo, la gente está consumiendo alimentos. Ropa se cayó. El mercado inmobiliario totalmente se cae. La construcción, ¿quién se va a poner a construir? La gente que tiene un proyecto, que ya tenían apartamentos vendidos, etcétera, etcétera. Pero embarcarse en proyectos de construcción, hay que mirar bien un mercado que está totalmente paralizado. Y no digamos totalmente, pero caído. Igual que el turismo, igual, solamente la remesa está bien. Solamente la remesa. Y la parte agrícola, los productos que son sostenibles en el tiempo, como es el caso del arroz y otros productos básicos que nosotros siempre producimos, como plátano, etcétera, etcétera. La mayoría de los segmentos de la economía generalizada están en situaciones difíciles. Nosotros tenemos una crisis económica por debajo de un 9 y por debajo de casi un 10. Entonces, mi consejo, y lo vengo diciendo hace mucho, es el 30% de la seguridad social. Hay muchos temas. Está el tema de los empleados públicos. El gobierno va a tomar un país en estado de emergencia. ¿Qué va a hacer el gobierno con los empleados públicos? Si ya tiene 1 millón de desempleados, lo lógico es que coloque su gabinete y comience a colocar gente del PRM. Hay gente que está esperando esos empleos, pan caliente, que está haciendo préstamos atento a esos empleos. Pero va a tirar gente a la calle. Y cuando el gobierno tira gente a la calle, si tira 300.000 personas a la calle, 400.000 personas a la calle, el gobierno también no tenía contemplado en su presupuesto que va a tener que pagar prestaciones laborales. Va a tener que pagar, aparte del salario, va a tener que pagar prestaciones laborales que no las tenía establecidas en el presupuesto. Y por tanto, eso le va a representar al gobierno un gasto adicional. O sea, que la economía dominicana no tiene de otra que no sea el tema de los fondos de pensiones. Porque el gobierno de prestaciones laborales, ¿cuántos millones de pesos va a pagar? ¿Cuántos millones de pesos va a pagar? No va a aguantar la presión de los dirigentes del PRM, va a tener que cancelarlo del PLD. Y estamos hablando de un gobierno de 16 años. La mayoría de esa gente de prestaciones laborales tiene 16 años en los cargos públicos. Y otros que son de carrera que hay que pagárselo por adelantado. Que el PRM no va a respetar esa situación. Ya he escuchado mucha gente hablar que no van a respetar la carrera, que era algo que era un problema que España lo resolvió, que somos un modelo español. Decía Alfonso Guerra, cuando entraba un gobierno arrasaba con todo, con técnicos, con todo el mundo. Entonces luego se llevó a cabo políticas institucionales de que esos cuerpos técnicos, esa gente que manejan perfectamente las instituciones, que le dan un seguimiento a la política de desarrollo, no se han cambiado, porque entonces, después que tienen planes avanzados y desarrollados, vienen otros que ni conocen eso y echan eso para atrás, y lo que hay es un proceso de retroceder. Y entonces Naciones Unidas, el PNUD
intervinieron mucho en América Latina para poder desarrollar técnicos con grandes posibilidades que le dieran seguimiento a las políticas institucionales de los gobiernos. Ahora mismo, en el presupuesto, en muchas políticas, el propio ministro Gustavo Montalvo, el que no desarrollaba y el que no ejecutaba su presupuesto con altas calificaciones, le reducían el presupuesto y le colocaban notas. Entonces, hay un buen papel técnico que el PRM tiene que tener ese papel, tiene que ir con visión clara, no tiene que darle seguimiento a eso, es una decisión del presidente de la República, pero había un buen protocolo de política pública, un buen manual. Entonces, como decía, el tema económico, turismo, impuesto interno, aduana, prestaciones laborales, endeudamiento. Aquí no se ha hablado tampoco, yo no he escuchado a los gobiernos hablar de una reforma a la deuda. Eso tendrá el presidente que entra, tiene que plantearse una reestructuración de la deuda. ¿Por qué? Con mucha carencia también, porque una cosa es la deuda y una cosa es que se debe y otra cosa es la calidad de esa deuda. ¿Cómo el gobierno va a generar calidad de la deuda? Porque si hay un problema grave es que ya nosotros no tenemos mucho préstamo con organismos multilaterales a largo plazo, sino que hemos venido en los últimos años, nos hemos acostumbrado al tema del bono, a los mercados de capitales. Y los mercados de capitales son cortoplacistas. De manera que la situación económica que Luis Abinader encuentra es una situación para analizar y para que tome medidas correctas, porque de lo contrario, problemas puede tener. Vamos a una pausa larga y mañana estaremos una vez más aquí en Telenoche. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable.